Saludos, estimados compañeros. Bienvenidos a esta unidad número 3. En esta unidad vamos a iniciar con el tema de espacios asociados a una matriz. Bien, el resultado de aprendizaje de esta unidad es calcular el espacio generado obtenido a partir de las filas de una matriz, así como también la imagen de una matriz para la determinación de su dimensión como espacio vectorial. Los temas que vamos a considerar en esta primera parte es una pequeña introducción y luego vamos con lo que es el espacio nulo y la nulidad de una matriz. Bien, nosotros en la unidad anterior trabajamos uno de los conceptos más importantes del álgebra lineal como lo es espacios vectoriales y subespacios vectoriales. En esta tercera unidad vamos a iniciar comenzando un método interesante para obtener un subespacio vectorial. Entonces, comenzamos con la siguiente definición. Vamos a suponer que tenemos B1, B2, B3 y Bn vectores de un cierto espacio vectorial. El espacio generado por esos n vectores es el conjunto de todas las combinaciones lineales de B1, B2, B3 y Bn y lo vamos a denotar por el gen. Entre corchete colocamos los vectores, es decir, decimos que el generado por B1, B2, B3, Bn es igual a todos los elementos de la forma B, tales que B es una combinación lineal de esos n vectores. El conjunto gen de B1, B2, Bn es un subespacio vectorial de B. Entonces, vamos en el siguiente ejemplo a observar cómo nosotros determinamos el espacio vectorial de R3 generado por B1 igual a 2 menos 1, 4 y B2 igual a 4, 1, 6. En este caso, el subespacio vectorial corresponde al espacio generado por esos dos vectores que nos están dando. Es decir, escribimos gen de B1 y B2. ¿Cómo hacemos el procedimiento? Bueno, lo que hacemos es, consideramos un vector arbitrario de la forma x, y, z. ¿Por qué lo consideramos x, y, z? Porque estamos trabajando en R3 y en R3 tenemos que los vectores tienen tres componentes. Entonces, consideramos un vector arbitrario x, y, z que pertenece al espacio generado. Resulta que ese vector x, y, z es combinación lineal de estos dos vectores que tenemos acá. Es decir, que x, y, z nosotros lo podemos escribir como C1 que multiplica al vector 2 menos 1, 4 más C2 que multiplica al vector 4, 1, 6. Lo que nosotros ahora sabemos es que existen estos escalares de la combinación lineal. Ahora bien, esta igualdad nos origina un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Como lo vemos acá. Tenemos tres ecuaciones y en este caso tenemos dos incógnitas. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer a continuación es resolver el sistema de ecuación. En este caso las incógnitas son C1 y C2. Ahora yo lo que voy a hacer es, nosotros lo que vamos a hacer es resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, usamos el método de Gauss. Nosotros escribimos acá la matriz ampliada con los coeficientes y aquí el término independiente que es x, y, z. Entonces, la idea es convertir esta matriz o calcular la matriz escalonada reducida. Para ello, dividimos la primera fila entre 2, obtenemos esta matriz. Luego, lo que buscamos es que esta segunda y tercera fila sean estos términos, el que está debajo de este 1 sea 0 y este término sea 0. Entonces, sumo primera fila con segunda fila y me da esta segunda fila. Y multiplico primera fila por menos 4 y se lo sumo a la tercera fila. Observe que acá está apareciendo algo interesante y es que yo estoy sumando primera fila con segunda fila, entonces me queda x sobre 2 más y, observo que me da este término, y aquí estoy multiplicando la primera fila por menos 4, entonces me queda menos 2x y se la sumo a la tercera fila, por eso me aparece la expresión menos 2x más z. Bien, ahora lo que yo necesito es dividir segunda fila entre 3. Entonces, al dividirlo, pues aquí nos da, la segunda fila se convierte en 0, 1.
dividimos esto entre 3, entonces sería x sobre 2 dividido entre 3, esto me da x sextos más y tercios. ¿Qué necesitamos? Ahora necesitamos que el elemento que está en la posición 1, 2 y el elemento que está en la posición 3, 2 sean 0. Entonces, bueno, para que el primer elemento sea 0, multiplicamos primera fila por menos 2 y segunda fila por menos 2 y se la sumamos a la primera. Entonces, nosotros vamos a obtener aquí, me da este 0. Y cuando yo hago la operación acá, multiplico por menos 2, entonces me queda menos x sobre 3 más x sobre 2. Y acá me queda menos y sobre 3. Entonces, cuando yo hago la operación, me está dando como resultado esta expresión que está acá. X esto más y tercio me queda igual. Y aquí la operación que hacemos es multiplicar la segunda fila por 2 y se la sumo a la tercera fila. Bueno, cuando yo hago ese procedimiento me da esta expresión que está acá. Pues bien, aquí nosotros lo que vamos a hacer es un pequeño análisis y es el siguiente. Nosotros necesitamos que este sistema tenga solución, ¿verdad? Ustedes pueden observar aquí que tenemos 3 filas y pueden observar que en la última fila tenemos esta expresión. Recordemos que para que este sistema tenga solución, en vista de que en la parte izquierda de la matriz tengo 0, 0, entonces eso quiere decir que esta parte de la matriz o este elemento de la matriz tiene que ser igual a 0 también. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si esto es diferente de 0, entonces este sistema no tiene solución, por lo tanto no tendríamos solución o no tendríamos el espacio, no tendríamos el espacio vectorial buscado. Entonces, a partir de acá, el análisis que nosotros hacemos es que para que este sistema tenga solución, debemos considerar que menos 5x sobre 3 más z más 2y tercio tiene que ser igual a 0. Aquí lo que hacemos es multiplicar toda esta ecuación por 3 y nos queda 5x menos 2y menos 3z. Multiplico esta ecuación por menos 3. Y entonces nosotros a partir de acá pues concluimos que el espacio generado por esos dos vectores es el conjunto de todos los vectores de la forma x, y, z, tales que verifican esta condición que hemos obtenido. Es decir, que 5x menos 2y menos 3z es igual a 0. Y con eso nosotros calculamos el espacio generado por esos dos vectores. Vamos a ver otro ejemplo, determinar el subespacio vectorial de R3 generado por los vectores B1 igual a 2, 1, 2 y B2 igual a 1, 2, 1. El subespacio vectorial corresponde al generado por los vectores que nos están dando. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es considerar nuevamente un vector arbitrario que pertenezca al generado. Entonces, ese vector lo podemos escribir como combinación lineal de esta forma y esta combinación lineal origina un sistema de ecuaciones como ustedes lo ven acá. Tenemos acá 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Bien, hacemos la matriz ampliada y comenzamos a hacer el procedimiento de Gauss-Jordan para encontrar la matriz escalonada reducida. Entonces, bueno, aquí cuando nosotros realizamos el proceso de la matriz escalonada reducida, obtenemos esta matriz que está acá. Y nuevamente aquí nosotros hacemos el análisis usando esta última fila. ¿Cuál es el análisis? En vista de que estos dos elementos son 0, entonces nosotros pedimos que z menos x sea 0. Y decimos que para que este sistema tenga solución, debemos considerar que z menos x tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, se concluye que el espacio generado por esos dos vectores es el conjunto de todos los x, y, z, tales que verifican la condición que nosotros obtuvimos acá. Es decir, que z menos x es igual a 0. Entonces, de esa forma, nosotros calculamos el espacio generado por una cantidad de vectores que nos hayan dado. Bueno, vamos entonces a ver la definición de lo que es un espacio nulo y lo que es la nulidad de una matriz.
Entonces, comenzamos con el espacio nulo de una matriz, que vamos a entender por el espacio nulo. Bueno, vamos a considerar el siguiente sistema de ecuaciones: x1 menos 3x2 menos 2x3 igual a 0, menos 5x1 más 9x2 más x3 igual a 0. En forma de ecuación matricial, este sistema tiene la representación ax igual a 0, donde a es la matriz de coeficientes que nosotros formamos acá con los coeficientes de cada término, es decir, 1 menos 3 menos 2 menos 5, 9, 1. De acá nosotros elegimos los coeficientes. Entonces, el conjunto de todas las x de la forma x1, x2, x3, y colocamos traspuesto, que satisface este sistema de ecuación, se llama solución del sistema o conjunto de solución del sistema. Con frecuencia es conveniente relacionar este conjunto con la matriz A y con esta ecuación A por X igual a 0. Y esto nos permite hablar del espacio nulo de una matriz. ¿Cuál va a ser el espacio nulo de una matriz? El espacio nulo de una matriz es el siguiente. Bueno, vamos a suponer que tenemos una matriz A de tamaño m por n. Entonces, el espacio nulo lo vamos a denotar por n sub A. Y es, por definición, el conjunto de todos los x en Rn, tales que A por x es igual a 0. En otras palabras, el espacio nulo de la matriz A es el conjunto de todas las soluciones de esta ecuación homogénea, ¿ok? O de este sistema de ecuación. El conjunto espacio nulo, el espacio nulo también es un subespacio vectorial de Rn, ¿ok? Bueno, vamos a partir de ahora, vamos a calcular el conjunto que genera a este espacio nulo. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer a partir de este momento es calcular una base para el espacio nulo. Es decir, queremos saber cuáles son los vectores que me generan un espacio nulo de cierta matriz, ¿ok? Aquí nosotros estamos haciendo referencia al espacio nulo de la matriz A. Bueno, vamos a considerar entonces la matriz A, que tiene los siguientes elementos: 1, 2, menos 1, 2, menos 1, 3. Encuentre los vectores que generan al espacio nulo de la matriz A. ¿Cómo hacemos este proceso? Bueno, nosotros vamos a recordar que el espacio nulo son todos los x en R3. ¿Por qué R3? Porque recuerde que por definición A es una matriz de tamaño m por n y el x está en Rn, es decir, la cantidad de columnas que tiene A. A tiene 3 columnas, entonces considero todos los x en R3 tales que verifican esta condición. A por x es igual a 0. Entonces, el espacio nulo de A es igual al conjunto de todos los x de la forma x1, x2, x3, y lo colocamos así en forma de columna que están en R3, tales que la matriz A multiplicada por ese vector, esto me da igual al 0, 0, ¿ok? Aquí este 0 es un 0 que tiene el mismo tamaño de la cantidad de filas de A. ¿Cuántas filas tiene A? Tiene 2 filas, coloco 2 ceros. Pues bien, entonces a partir de acá nosotros establecemos este sistema y lo que queremos calcular es la solución de este sistema. Lo que se necesita es saber qué vectores generan al conjunto de solución de este sistema. Eso es lo que nosotros queremos saber. Queremos saber cuáles son los vectores que generan este conjunto que está acá. Entonces, para ello, nuevamente usamos el método de Gauss, planteamos aquí la matriz ampliada con esta matriz de coeficiente y con esta matriz de términos independientes, y a partir de aquí hacemos las operaciones hasta obtener la matriz escalonada reducida, como ustedes las pueden ver acá. Y entonces, a partir de acá, nosotros formamos un nuevo sistema que es utilizando esta matriz escalonada reducida, las incógnitas que tenemos y los términos independientes que son 0, 0. Entonces, si ustedes multiplican fila por columna, nos encontramos este sistema que ustedes ven acá. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, aquí lo que hacemos es despejamos las variables básicas, como es x1 y x2, y nos queda que x1 es igual a menos x3 y x2 es igual a x3. Aquí tenemos este despeje
Y finalmente, nosotros sabemos que el vector X es de la forma X1, X2 y X3, pero sabemos que por la parte anterior, X1 lo reemplazo por X3, X2 lo reemplazo por X3 y X3 sigue siendo X3. Esto me permite entonces sacar como factor común X3 y entonces tengo que X3, esto va a ser igual a X3, saco factor común que multiplica a menos 1, a 1 y a 1. ¿Qué hemos obtenido acá? Observe que hemos obtenido este vector que tiene coordenadas menos 1, 1, 1. Concluimos que el vector B es de la forma menos 1, 1, 1. Este vector que nosotros hemos obtenido acá es el vector que genera al espacio nulo de la matriz A. Entonces, finalmente lo que hacemos es escribir NA como el conjunto o el espacio generado por este vector que hemos conseguido. De esa forma, nosotros lo que estamos haciendo es conseguir los vectores que generan a este espacio vectorial. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a considerar la matriz A. Esta es una matriz de tamaño 3×3 de la forma 2 menos 1, 3, 4 menos 2, 6 y menos 6, 3 menos 9. Vamos a encontrar los vectores que generan el espacio nulo de esta matriz. Lo primero que ustedes tienen que hacer es recordar que el espacio nulo de A es el conjunto de vectores en R3, tales que A por X es igual a 0. ¿Por qué coloco aquí 3? Porque esta matriz tiene 3 columnas, ¿ok? Entonces, este conjunto lo escribimos de esta mejor manera y a partir de aquí lo que nosotros hacemos es extraer este sistema que es el que nosotros, con el que nosotros vamos a trabajar. Entonces, este sistema tiene esta forma, ¿verdad? Y luego nosotros usamos el método de Gauss-Jordan para calcular la matriz escalonada reducida. Observamos que el resultado de esa matriz escalonada reducida nos está dando esta expresión que está acá. Y luego, nuevamente, nosotros podemos obtener un nuevo sistema utilizando esta información que ustedes ven acá. En este caso, nosotros pues multiplicamos fila por columna, igual al primer elemento que es 0. Y aquí es como esta fila es 0, pues cuando ustedes hagan la multiplicación, todo es 0. Por lo tanto, solamente voy a tener esta expresión. Bien, una vez que tenemos esta expresión, pues lo que hacemos es despejar la variable x1. ¿Por qué la variable x1? Porque es la que corresponde a este pivote, se conoce como variable básica. Entonces, en este caso, la variable x2 y x3 son libres y nosotros escribimos x1 igual a 1 medio de x2 menos 3 medio de x3. Ahora bien, usamos la información de que x es el vector formado por x1, x2 y x3 y entonces el vector x1, x2 y x3 yo lo puedo escribir como x1 yo lo reemplazo por este valor que me dio, 1 medio de x2 menos 3 medio de x3, x2 sigue siendo x2 y x3 sigue siendo x3 porque aquí no obtuvimos valores para x2 y para x3. Lo que hacemos acá es separar en sumas de tal forma que el primer vector aparezca solamente x2 y en el segundo vector aparezca solamente x3. Entonces aquí separo 1 medio con x2 y como aquí no tengo x2 coloco 0 más, coloco menos 3 medios, aquí coloco, como aquí en el segundo no tengo x3 coloco 0 y en x3 coloco x3. Finalmente lo que hacemos es sacar factor común x3 o sacar x3 como escalar de este vector o de esta matriz, perdón, x2 y me queda x2 que multiplica 1 medio, 1 y 0. Hago el mismo proceso acá, x3 que multiplica a menos 3 medios, 0 y 1. Pues bien, entonces aquí aparecen dos vectores, quiere decir que tenemos los vectores 1 medio, 1, 0, menos 3 medio, 0, 1. Es decir, estos son los vectores que generan el espacio nulo de la matriz A. Y finalmente lo que nosotros escribimos es que el espacio nulo de la matriz A es igual al espacio generado por esos dos vectores que obtuve acá. Ese es el espacio generado. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es la nulidad de una matriz. Pues si tenemos una matriz de tamaño m por n, la nulidad de la matriz resulta ser la dimensión del espacio vectorial, el espacio nulo de A.
Es decir, nosotros vemos cuál es la dimensión del espacio nulo de A y ese numerito nosotros lo vamos a llamar la nulidad de la matriz A. Entonces escribimos que nosotros vamos a denotar la nulidad de la matriz A con este símbolo, B de A igual a dimensión de la nulidad de A. Pues bien, vamos a considerar nuevamente la matriz del ejemplo anterior, 1, 2, menos 1, 2, menos 1, 3. Determine la nulidad de A, es decir, B de A. Bueno, para ello, para determinar la nulidad, recordemos que la nulidad es la dimensión del espacio vectorial. Para calcular la dimensión de un espacio vectorial necesitamos un conjunto que genere el espacio y además sea linealmente independiente. En el ejemplo anterior nosotros vimos que el conjunto S formado por el vector menos 1, 1, 1 genera al espacio nulo de A. Y claramente aquí nosotros verificamos que obviamente ese vector es linealmente independiente. Entonces quiere decir que tengo un vector que genera el espacio nulo de A y además es linealmente independiente. Por lo tanto, quiere decir que ¿cuántos vectores tiene este conjunto? Un solo vector. Por lo tanto, quiere decir que la nulidad o la dimensión de ese espacio es 1. Concluimos que la nulidad es 1. En el ejemplo anterior también consideramos esta matriz, ¿verdad? Y ¿qué observamos? Nosotros observamos que esta matriz o el espacio nulo de esta matriz se genera por dos vectores. ¿Cuáles son los dos vectores? Estos son los dos vectores que vimos que conseguimos en la parte anterior. Estos dos vectores generan el espacio nulo de A. Lo que queremos ver es que estos dos son linealmente independientes. Ya conseguimos en esta primera parte conseguimos un vector que genera el espacio nulo, son estos dos vectores. Y ahora vamos a verificar que estos dos vectores son linealmente independientes. Bueno, para ello lo que hacemos es establecemos una combinación lineal de los dos vectores con escalares alfa y beta y lo igualamos a 0 y luego hacemos las operaciones necesarias hasta concluir que, en este caso, observe que haciendo operaciones y manipulaciones algebraicas, concluimos que alfa es igual a 0 y beta es igual a 0. Esto quiere decir efectivamente que los vectores que tenemos allí son linealmente independientes. Entonces, como tengo dos vectores, es decir, la dimensión del espacio nulo de esa matriz es 2, por lo tanto, decimos que la nulidad de esa matriz es 2. ¿Okay? Concluimos allí que la nulidad es 2. Bien, esta es la referencia que hemos utilizado para esta parte. Ahí pueden consultar. También pueden consultar en las otras bibliografías que les he compartido. Cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden que pueden escribir al grupo de WhatsApp o también pueden escribir en el foro de dudas. Espero que tengan un excelente día y espero que este video sea de su agrado. Hasta una próxima oportunidad.